Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a estar estudiando y analizando el juego IP con iniciativa contra un recreacional. Básicamente cuando abrimos en Botón o Cutoff y nos defiende el recreacional en la ciudad grande. Como, como visteis en el vídeo de perfilar a los recreacionales, si tenemos info, si tenemos ya 200 manos, 300 manos del recreacional, lo que nos va a reportar el máximo V es, digamos, adaptar al máximo nuestra estrategia tanto preflop como postflop contra el perfil de recreacional que hemos identificado que es. ¿Qué pasa? Que en muchas situaciones no vamos a tener manos suficientes. A lo mejor llevamos en la mesa 15 manos y como hemos visto que ha limpiado o que tiene stack caído, sabemos que es un recreacional, pero aún no sabemos mucho de sus tendencias. Entonces es muy importante utilizar el análisis masivo de datos para ver cómo jugar de media contra alguien que sabemos que es recreacional, pero del cual no tenemos info. En primer lugar, vamos a ver cómo es su estrategia preflop al defender la CIA grande. Y esto se puede ver con el análisis masivo de datos. Esta debería ser una defensa de CIA grande GTO. Vemos que se defiende el 30% del rango de manera pasiva. Obviamente también hay rango de Threebet, que aquí no está seleccionado. Y el recreacional va a defender muchas más manos. Va a threebetear de menos. Creo que de medio en regular threebetea un 15 y un recreacional threebetea un 10. Pero también van a pagar muchas manos que no deberían de estar ahí. Es decir, un regular no va a defender 7-5 off, ni 8-6 off, ni 9-7 off, ni rey 4, ni 4-3, ni ese tipo de manos, ¿no? Por tanto, el recreacional va a tener un rango más amplio. Esto como punto de partida preflop. Ahora vamos a ver qué tipo de adaptaciones podemos estar tomando postflop. Juego estando IP contra recreacional en la ciudad grande. Vale. Aquí vamos a estar comparando en los resultados obtenidos del análisis masivo de datos de los recreacionales con las frecuencias GTO. Es decir, al recreacional, cuando tú le apuestas un tercio del bote, porque claro, muchas veces se dice lo de, bueno, no le quiero hacer un tercio al recreacional porque no le quiero inducir. Bueno, pero ¿qué tipo de recreacional es el que tanto se supone que reisea? Porque cuando tú analizas una buena cantidad de manos jugadas por recreacionales desde 2014 con una base de datos amplia, te das cuenta de lo contrario, ¿no? Cuando tú le apuestas un tercio en recreacional en el flop, de medio en recreacional te foldea un 37. Tenemos que ver, ¿ese 37 es mucho o es poco? Pues es más de lo que debería, porque GTO foldea la CBET. Cuando tú le haces un tercio de media en todos los flops al solver, foldea un 32 y los recreacionales un 37. Y el solver está cherreiseando de media un 15 y el recreacional un 10. Por lo tanto, apostar un tercio en el flop es una estrategia que explota a los recreacionales que están foldeando algo de más y están reiseando bastante de menos. Porque de cherreisear un 15 a cherreisear un 10 estamos hablando de un 50% más que deberían de estar cherreiseando. Ante medio bote, los recreacionales foldean un 46 y el solver debería foldear un 42. Por lo tanto, están foldeando algo de más al medio bote y reiseando también algo de menos. Ante apuestas entre 60 y 80% del bote, los recreacionales están foldeando un 51 y el solver está foldeando también un 51. No cometen muchos errores ante apuestas grandes. Vemos que pecan un poco más cuando les apostamos pequeño. Vamos a hacer diversos análisis de su estrategia post-flop. Especialmente nos vamos a centrar en sus líneas overbluffeadas. ¿En qué líneas overbluffean mucho los recreacionales? Cuando nos pagan un tercio del bote y luego nos hacen probe en el river. Es decir, nosotros hacemos un tercio, ellos pagan, la acción es check check y luego en el river nos apuestan. Vamos a estar viendo en qué sizing meten los faroles, en qué texturas farolean más y en cuáles menos, en qué runouts farolean más y en cuáles menos, y lo que es más importante, cómo usar esta información para sacar el máximo V en las mesas, que es al final lo que nos importa. Vemos que lo primero que tenemos que estudiar es qué sizing son los que utilizan con más frecuencia, y vemos que los sizing más utilizados, el más utilizado con diferencia es medio bote, y el siguiente que más utilizan es el tamaño de pot. Vemos claramente que el tamaño de bote meten
menos bluffes, meten más bluffes en el tamaño de medio bote y meten también más manos como parejas bajas y medias. Es decir, lo rojo es top per más, esto rosita y tal sería top per con mal kicker. Lo naranja claro son middle pairs. Aquí lo tenéis, ¿vale? Para que lo podáis ver también, ver vosotros. Y que entendáis los colores. Low pairs son amarillo. Y verde son mixed draws, Broadway's high y demás, ¿no? Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, cuando apuestan medio bote o incluso 60% tienen muchísima mano débil, ¿no? Al final, cuando ellos nos apuestan medio bote, necesitamos ganar un 25% de las veces. Entonces, si tenemos una pareja media, es que es snap call. Es que, claro, fíjate que ellos están balufeando la bottom pair, etcétera, ¿no? Entonces, incluso con as high podríamos pagar ante medio bote. El problema que tienen es que betean mucha mano media, o sea, mucha low pair, pero aún así nos da para pagar ante medio bote con as high porque necesitamos solo ganar un 25% de las veces. También hay que tener en cuenta que foldean al raise un 62, cuando el solver lo haría como un 53 o un 54. Así, estimaría que es eso. Luego podemos comprobar la frecuencia GTO. Entonces tenemos muchas opciones, ¿no? Porque podemos hacerles mucho segundo barrel, podemos pagarles mucho en el river y si nuestra mano no nos convence para pagar podemos raisear. Tenemos que de alguna manera montárnoslo para no foldearles apenas en este tipo de situaciones. Vamos a hacer ahora un análisis por textura. Vemos como hay mucho más bluff y mano débil cuanto más baja es la textura, ¿no? Fijaros que en J high, 10 high, 9 high tenemos un 60, 63, 62% de weak hands cuando hacen probe en el river. En cambio en As XX baja bastante. ¿Dónde parece que farolean un poco menos? Cuando es As Broadway, Broadway, por ejemplo. Y también donde siempre farolea un poco es cuando caen 4 de color. Es una situación donde apuestan top pair más y donde meten menos faroles. Por lo tanto, creo que en casi cualquier situación tenemos que pagar los bluff catchers. Vamos a tender a pagar más en texturas de JX hacia abajo y a sizings de medio bote. Pero incluso cuando nos hacen pot, vemos que están metiendo faroles, están metiendo manos medias. Aquí tenemos los resultados cuando nos hacen pot y solo el 50% de las veces han enseñado top pair más. Por lo tanto, no foldeéis una segunda pareja si os hacen pot porque aún así vais a ganar un porcentaje suficiente de las veces, ¿no? Si tenéis As 10 en Dama 10-2, hacéis un tercio, check, check y el river os hacen pot, esa mano sería call, claro. Aquí tenéis el desglose de qué manos enseñan cuando nos hacen medio bote en el river. Pues tienen aquí un 22% de trash, mixed draws y Broadway highs. O sea, en total sería un 25%. Es decir, podemos pagar con as high porque ya nos enseñan estas manos. Ases débiles con as X débiles llegan a un 30%. Por lo tanto, si tenemos una mano como as rey o as dama, podemos hacer snap call de medio cuando nos hacen medio bote. Y por supuesto con cualquier pareja, ¿no? Al final solo el 40% de su rango va a ser top pair más. Entonces generalmente vamos a querer construir estrategias apostando manos que hagan foldear a manos dominadas y darnos check behind con manos que tienen el potencial de ligar setups a favor. En caso de no ligar podemos raisear el river de bluff ya que hay overfold al raise en la mayoría de texturas. Esto que tenéis aquí es fold, call o raise, es decir, cuando nosotros les raiseamos. Ellos nos apuestan medio bote en el river en 10xx y foldean al raise un 68, pagan un 26 y tribetean el river un 6. Entonces imaginemos que tenemos una mano como... aquí por poneros un ejemplo, tenemos rey dama en 9, 5, 3. Pues podemos hacer un tercio. Luego cae una carta como pudiese ser, cae un 3. O en vez de seguir apostando, podemos darnos check behind. Y luego en cualquier river podemos raisear o pagar. ¿Cae river J? Pues podemos raisear. Es decir, si ligamos el rey o la dama, estamos dejando... Imagina, el rival nos puede pagar la CB con una mano como rey 7.
Nosotros queremos chequear en el turn y dejar que el rival ligue el rey, porque en caso de ligar el rey, nosotros con nuestro rey dama vamos a ligar la mejor topper y le vamos a sacar mucho dinero. Si que hay un run out donde no ligamos con nuestro rey dama y nos apuestan en el river, el rival nos va a estar apostando un montón de ases high, de dama j, de misset draws, de 6-7, entonces podemos raisear y estamos generando casi un 70% de fall equity con el raise, ¿no? Entonces en vez de blufear la mano apostando en turn, siempre tenemos la opción de check behind, materializar y raisear su prove en river. Raisear por valor cuando liguemos, raisear de bluff cuando no liguemos. Es importante planificar la mano con draws siendo nosotros el jugador IP, ¿no? Es decir, si nos fijamos el solver cuando tiene una mano como rey 5 o como 6-5 o como 10-9, tiene muchas posibles líneas, es decir, no encuentra una línea que tenga claramente más EV. 6-5 a veces puede apostar fuerte, a veces puede apostar 3/4, a veces se puede chequear. Pero en función del tipo de recreacional que tengamos delante, o una vez más, si no tenemos información usando un análisis masivo de datos, podemos tener un plan con nuestra mano. Lo que no queremos hacer en ningún caso es llegar a foldear, entonces vamos a planificar la mano para acabar robando el bote de una manera u otra, ¿no? Para empezar, tenemos la información de que contra un tercio del bote, los rivales solo hacen un 10% de check raise. Eso ya va a hacer que podamos hacer un tercio de más. Hay que tener en cuenta la data relevante para la planificación de nuestra línea y usar el siguiente thinking process, ¿no? Es decir, las preguntas que nos tenemos que hacer in game son las siguientes. ¿Cómo va a jugar el fish cuando le hagamos cebeta a un tercio? Pues ya sabemos que van a cherrisear un 10 y van a foldear un 37. Entonces hay underraise y overfold con respecto al GTO. ¿Qué pasa si chequeamos behind? ¿Cómo va a jugar el fish tras hacer cuando la acción es check check? Tiene una estrategia de probe desbalanceada a bluffs y tiene Scything Tells. ¿Cómo va a jugar el Fish tras check call flop y check check turn? Pues va a haber overfall y va a haber overbluff. Es decir, si juega check call en el flop y la acción es check call, check check en el turn, en el river bluffean de más y si chequean, foldean de más al bet check bet. ¿Cómo va a jugar el Fish contra bet bet bet? Pues generalmente va a haber overfold ya que arrastra demasiadas manos hasta el river. Vale, vamos a ver cómo juegan los recreacionales de media tras check check. Esto es la estrategia relevante de turn probe para poder planificar nuestra línea. Esto no solo en esta textura, desde luego, esto es en todas, pero estoy usando como pretexto si estuviésemos jugando una mano real para ver cómo debería ser nuestro thinking process, ¿no? Al final, eso, aquí veis en cada tipo de textura qué hacen cuando la acción es check check y vemos como de media tienen un rango bastante débil. Incluso al tamaño de pot siempre vamos a poder pagar manos medias ya que tienen mucho aire, pero especialmente cuando nos hacen bote, cuando nos hacen 3/4, están apostando muchísima mano débil, muchísima no mate hand. En todas las texturas prácticamente les vamos a poder pagar cómodamente. Las únicas situaciones donde no blufean mucho es cuando hay 4 para straight y 4 flash. Son texturas que no les gusta mucho blufear. Y cuando el as cae en el turn. Si la acción es check check y cae un as, parece cuando el as cae apuestan siempre el as y no meten tanta mano débil. De todas maneras, por supuesto, aún podríamos estar pagando con una mano como middle pair, nunca, o sea, es decir, si hemos chequeado una J y cae un as, siempre pagaríamos en Tarnas, ¿no? Pero vaya, cuando hay As Broadway, Broadway, 4 flash, 4 straight, unas cae en el turn, son las situaciones donde menos blufean. Pero de media estamos viendo que tienen un rango bastante débil. ¿Por qué estamos hablando de qué pasa tras check check en el turn? Porque cuando estamos con nuestra mano en el flop tenemos que tener... Es muy importante que tengáis en cuenta esta información. A lo largo del año vais a jugar muchísimas manos en las que abrís en botón y os paga el recreacional en las ciegas. Tenéis que saber cuánto foldean a la CBET, cuánto reisean, qué va a pasar si hacéis check check.
y entonces cómo va a ser su estrategia de prove en el turn, o si hacéis c-bet y os dais check behind en el turn, qué es lo que están haciendo en el river. Y teniendo esta información podéis crear líneas max EV. Creo que lo que tenemos que evitar es foldear, es decir, para foldear una mano vamos a preferir apostar nosotros mismos o vamos a preferir hacer raise en el river, pero no tenéis que foldear mucho contra los recreacionales. Creo que se les puede blufear mucho. Aquí estamos un poco analizando la estrategia en este turn concreto. Esta sería la estrategia en el turn GTO, en J73 turn dama. Vemos que queremos tener GTO, sería una estrategia con muchísima overbet. Y creo que contra recreacionales funciona bastante bien hacerles a veces de bluff un medio en el turn. Creo que como arrastra un rango demasiado amplio, sobre todo con nuestros faroles, ¿no? Porque claro, eh, si os acordáis, estamos viendo cómo planificar la mano con draws. Entonces, cuando tenemos un draw y su rango es bastante inelástico, a ellos les da un poco igual qué sizing les hagamos en muchas situaciones. Entonces, creo que si tenemos aquí un rey 5, apostar medio bote ya va a estar bien. Aparte, apostamos aquí rey 5 y el solver debería de foldear 18, 9-8, 10-9 y demás. Pero el recreacional creo que va a estar pagando este tipo de manos y a lo mejor foldea además algunos 3x. Entonces generamos folds de más, nos están pagando manos peores que en el river van a acabar foldeando. Creo que esto de hacerle al recreacional dos veces medio bote funciona muy bien con los bluffs. Igual si tenemos una mano por valor, pues queremos apostar más grande y sacarle máximo value, ¿no? No necesitáis, no hace falta decirlo, equilibrar vuestros bluffs y las manos de valor. Con las manos de valor queremos apostar al tamaño que le interesa a nuestra mano y con los faroles podemos apostar más pequeño, algo así como medio bote, ya que generamos falls suficientes. Donde quizás queremos usar sizing más grande de bluff es en el river. Aquí vamos a estar viendo River Exploits. El objetivo va a ser no foldear contra su River Probe y blufear any no mid hand. Entonces, esta va a ser la estrategia que tenga el Fish cuando nosotros le hagamos 3/4 en el River. Van a haber arrastrado un rango demasiado amplio, entonces van a estar foldeando un 54%. Y si nosotros hacemos medio bote, o sea, un tercio, medio bote y 3/4 en el River, el Fish va a estar jugando así. Nos va a pagar con las Jotas, sí. Pero los 7 ya nos lo va a foldear probablemente. He puesto que a veces nos paga algún 7, por ejemplo, las 7 y demás. He puesto que incluso alguna vez nos paga algún 3, algún 4/4, algo random, pero creo que esto tiene bastante sentido. Y nunca nos foldea una J y está foldeando un 54%. Por lo tanto, es extremadamente rentable. Cuando nosotros apostamos bote, necesitamos que el rival foldee más del 50% de las veces. Pues si apostamos además 3/4 y el Fish foldea un 55%, aquí estamos generando mucho EV. Luego también tenemos que analizar la línea de qué ha pasado aquí si nosotros nos hemos dado check behind en el turn. Pues que en el river cualquier raise va a tener más EV que foldear. Y por eso me gusta a veces el tema de chequear algunos draws, ¿no? Es decir, sobre todo draws estilo 10-9. O 10-8 sería un buen ejemplo. ¿Por qué quiero chequear una mano como 10-8? Porque en el river, imaginemos, hemos apostado un tercio con 10-8 en el flop y en el turn me doy check behind con mi 10-8. Cuando cae, cuando cae el 10 o cuando cae el 8 puedo pagar el river tranquilamente. Cuando cae el 9 ligo escalera y le puedo reisear. Y si no ligo nada y cae este 2 y el rival me apuesta, le puedo reisear de bluff tranquilamente. Ya que el rival me va a apostar a un 2, me va a apostar a Sky, me va a apostar un 3 y puedo robarle el bote. También foldean de más al bet check bet. También el river puede caer un rey, un as y representar bien esas cartas, ¿no? Además el rival siempre... Es verdad que haciendo bet, bet, bet con el 18 le vamos a hacer foldear un 7 o un 3, pero creo que el 3 también lo podemos hacer foldear en la línea de bet, check, bet, por no decir que tenemos bastante equity. Entonces creo que a veces dejar esas manos al check y usarlas de bet, check, bet va a estar muy bien. ¿Qué tipo de mano siempre blufearía en el turn? Pues una mano como rey 2, rey 4, rey 5,
10, 5. O sea, esas manos que tengan poca equity, igual siempre las apuesto, les hago bet, bet, bet. Y manos que tengan potencial, como 9, 8, y que voy a estar muy cómodo pagando cuando ligue la pareja, pues me puedo dar check behind, tengo un montón de equity, en river si chequea le blufeo, y si él me apuesta le raiseo, generando un... Fijaros lo que foldea contra un raise 3,5 por, el recreacional foldea un 64 y tribetea un 6, y GTO tendría que estar foldeando solo un 54, ¿no? Estamos generando mucho overfall. Por lo tanto, vemos que con nuestras no made hands, generalmente el EV del raise va a ser superior al EV del fold. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, quería enseñaros un poco cómo analizar este tipo de manos con Flopzilla. Aquí hemos puesto el rango que sabemos con el análisis masivo de datos que va a estar defendiendo un recreacional, y podemos poner este tipo de textura como J73. Entonces, cuando nosotros apostemos un tercio, tampoco van a foldear demasiadas manos. Por ejemplo, imaginemos que apostamos un tercio en el flop y el recreacional, pues no sé qué va a foldear aquí, las dama X a lo mejor. Eh, Vamos a ver. Sí, vamos a ponerle que foldea quizás, por decirle que foldea alguna dama X de estas y dama 8 off. No mid hand. Sí, que foldea básicamente, sí, la completa bazofia. Podemos decirle que rey 10 sí que la paga. Rey dama sí que va a pagar. Los rey X sí que los va a pagar. Estas damas, bueno, a lo mejor es así. Esta de aquí le decimos que no. Bueno, básicamente a donde quiero ir es que en lo que me quiero centrar es la estrategia en el TAR, ¿no? Estos vamos a decirle que las foldean. Porque bueno, en el flop sí que tenemos algo de full equity de esas manos. El dama 8. Y esto más o menos tiene sentido, ¿no? Pues aquí supongamos que nos foldea. Aquí estamos diciendo que nos foldea un 15. En realidad va a foldear algunas manos más. As high pues nos puede foldear los As 2 y los As 4, por poner un ejemplo. Y vale, aquí ya nos está foldeando un 20. Y bueno, nos revise aquí los sets y tal. Imaginemos que el turn es un 2. Si nosotros tenemos una mano, o un 2 de corazones, por ejemplo. Si nosotros tenemos una mano como rey dama, creo que no nos interesa apostar. Porque aquí no nos interesa que el rival foldee este tipo de no-made hands de rey 10, rey 9, dama 10, dama 9. Al final creo que con rey dama tenemos mucha equity contra las no-made hands, ¿no? Al final, fijaros, la equity de este rango es de un 15, ¿no? De las no-made hands. Es decir, aquí podemos ver cuánta equity tiene nuestra mano contra las no mid hand. Entonces, tenemos un 85% de equity. Entonces, creo que no nos interesa apostar rey dama. Preferimos darnos check behind con rey dama y que potencialmente el Fizz ligue un rey o una dama. O sea, ligue un rey con rey 10, con rey 9, o ligue una dama con dama 10 o dama 9 y sacarle muchísimo valor en el river. Cuando la acción sea check check, si no ligamos, le podemos raisear el river de bluff para tirarle de los as high que nos haya balufeado o para tirarle no mid hands que nos esté apostando, ¿no? ¿Qué pasa? Si tenemos una mano como rey 4, aquí ya eh, solo tenemos 65% de equity, ¿no? O sea, la equity que tiene el rango que hacemos foldear tiene mucha más equity. Entonces aquí me gusta apostar un rey 4, me gusta apostar un rey 5, pero me gusta chequear manos como as rey, as dama.
Lo mismo sucede con Array, ¿no? Array contra sus no mid hands tiene también un 83% de equity. Entonces, cuando el rango del rival tenga menos de 20% de equity, os recomiendo chequear. Y cuando ya hagáis foldear una equity mayor de un 30%, ahí es muy interesante apostar. Luego, cuando tenemos una mano como 10-8, lo bueno es la jugabilidad que tenemos en el river, ¿no? Aquí nuestra mano solo tiene un 27% de equity, pero creo que vamos a poderle robar muchas veces el bote en el river. Esta mano sí se podría apostar, pero creo que también juega bien al check behind, ya que el rival luego en el river nos va a farolear 6-5, 6-4, nos va a apostar. Es decir, las manos que vamos a hacer foldear apostando probablemente nos apuesten en el river y las hacemos foldear con el raise, ¿no? Por eso me gusta un poco plantear de esta manera el juego con bluffs contra recreacionales. Análisis de su estrategia de check call más donk turn y bet en river, ¿no? Esta es típica situación que nosotros le hacemos c-bet al recreacional, nos paga y nos sale donkeando en el turn. Entonces es un poco duro, ¿no? Porque a lo mejor estamos jugando varias mesas y es como que no entendemos bien qué tipo de manos puede tener ahí el recreacional. Entonces aquí está la solución, ver de media qué están enseñando ahí, qué hacen a cada sizing, qué significa ese donk en cada textura, ¿no? Entonces bueno, los donks en el turn están muy overbluffeados en todos los sizings, pero especialmente entre 50 y 70% del bote. Lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los donks están más overbluffeados cuanto más baja es la textura. En 9XX podemos esperar más bluffes que en JXX, que en Rey XX, que en ASXX. Las texturas menos bluffeadas van a ser 4 Straight, 4 Flash y Ash Broadway, Broadway y Broadway, Broadway, Broadway. Fijaros que los sizing más utilizados de donk con muchísima diferencia son sizings de medio bote. Y luego también a veces usan 3/4 y pot, pero sobre todo medio bote. Y están donkeando de todo, ¿no? Sí que donkean a veces toppers, pero meten mucha no mid hand, aire, low pairs, middle pairs, de todo, ¿no? Entonces nunca hero foldéis ningún tipo de mano. De hecho, en el TAR ante medio bote tenéis que pagar siempre con as high. Fijaros que tiene Broadway menos un 25-30% de las veces, ¿no? Y con as high vais a tener equity. Nunca foldéis as high contra un donk a medio bote en el TAR. Incluso aunque os hagan 3/4 del bote. Y aunque se hagan. Y cuando se hacen pot, también la verdad que ahí tenéis que pagar un poco menos porque tenéis peores odds, pero que no esperéis que su rango sea muy fuerte porque fijaros que tiene todavía mucha mano débil. Si nos fijamos por boards, sobre todo, es una locura el overbluffeado que está en texturas como 9XX, 10XX y JXX, ¿no? Donde sí que blufean un poco menos cuando completa escalera y cuando completa color. Cuando, por ejemplo, si el flop era monocolor y ha caído la cuarta o el tan completa escalera, ahí sí que blufean menos. De todas maneras, nunca foldéis dobles ni nada que pueda ligar manos fuertes, eso por supuesto. En As Broadway X también farolean poco, ¿no? Vamos a ver, analizar su estrategia cuando nos hacen check call, más donk, más bet de medio bote en river. Pues vemos que cuando se hacen medio bote necesitamos ganar un 25% de las veces. Vemos que simplemente sumando cuando tienen rey high menos, ya tenemos un 25%. Por lo tanto, podemos pagar con cualquier mano como as dama, as rey y por supuesto sería un pecado enorme foldear cualquier tipo de pareja. Si tenéis tercera en, yo que sé, J7-2, no podéis foldear un 7 cuando os hagan donk más bet river. Nunca foldeéis un 7 porque os puede estar apostando 3-3, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que os comento por aquí, que tenemos call claramente V más con cualquier pareja, ya que el 29% de su rango son no mid hands y otro 10% adicional parejas bajas. Solo necesitamos ganar un 25 para estar break. Entonces no foldeéis contra el donk. Y nada chicos, por aquí dejo el vídeo analizando la estrategia cuando estamos IP contra un jugador recreacional. Nos vemos en el próximo.